Hola, buenos días, ¿cómo está iglesia? Dios les bendiga. Gracias a Dios que podemos una vez más compartir la palabra con ustedes y deseando que en su hogar allí haya esa paz, esa comunión con nuestro Dios permanentemente, que es lo que Dios espera. Dios les bendiga a ustedes, especialmente a aquellos que están llevando a cuesta una prueba o una dificultad, pero aferrados siempre al Señor, y la iglesia no deja de también apoyarle en oración. La palabra de Dios siempre trae para nosotros un incentivo, un aliento, nos insta a acercarnos a Dios, que es lo más importante en la vida del cristiano. Así que voy a leer lo que dice Habacuc, algunos versos que me parecen muy interesantes. Ya el domingo pasado estuvimos viendo algo así en síntesis de este libro, y qué importante es la reacción de este gran profeta, que comenzó muy abrumado, muy complicado, pero termina muy aferrado a Dios y a sus promesas. Así que vamos a leer algo también de este libro, especialmente aquí en el capítulo 2, un verso que ha sido citado en el Nuevo Testamento y que también un gran hombre de Dios en el siglo XVI, ¿cierto? Martín Lutero, este monje que procuraba acercarse a Dios y servir a Dios de corazón, pero en todo su intento se da cuenta de que lo que hacía no lograba satisfacer la necesidad espiritual, y logra y descubre, ¿cierto?, por la gracia de Dios, este texto que lo llevó como una bandera adelante y le impulsó. Y es Habacuc 2, el verso 4. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, oramos a ti en esta mañana. Y gracias, Señor, por poderlo hacer. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, en sus méritos. Porque a ti vamos siempre a través de Jesús, porque así nos ha enseñado tu palabra. Queremos que en esta mañana también quede una palabra tuya en nuestro corazón, que al revisar la Escritura, tú incentives nuestra fe, y esto nos mueva en acción para acercarnos con mayor confianza a ti. Padre, gracias por lo que tú estás haciendo en este tiempo con la iglesia. Te damos las gracias y pedimos que nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El contexto del libro es un contexto que vimos el domingo pasado, una situación muy difícil. El profeta demandaba respuesta a Dios y por ver tanta injusticia en la sociedad, en su pueblo, y que él estaba muy complicado, no podía entender que Dios le permitiera ver tanta iniquidad, tanta falsedad en su pueblo. Pero Dios responde en esa oportunidad y le hace ver que realmente Dios va a levantar a los caldeos para ir en disciplina a su propio pueblo. Él lo encuentra de primera muy injusto, que pueblos que dicen son más injustos que nosotros y vengan a atacarnos, a disciplinarnos, a castigarnos. Bueno, después entiende el profeta. Pero lo que vemos aquí, que en este contexto difícil, cuando él termina el libro diciendo: prepárame, Señor, para estar bien el tiempo de la angustia, porque él estaba cierto de que esto venía y nadie lo podía impedir. Pero también a través de esto vemos que este profeta logró encontrar la solución, que en medio de la adversidad lo bueno, lo ideal es aferrarse al Señor y confiar en sus promesas. Por eso él declara con tanta fuerza en ese momento, después de hacer un historial, ¿cierto?, de las hazañas, de las obras de Dios en su pueblo, él dice: aunque falten todas las cosas, ¿verdad?, aunque falte todo en la tierra, él mantenía su fe y su confianza en Dios. Ese es más o menos el contexto de este pasaje, y en esta circunstancia, entonces, él aquí dice: bueno, el hombre que es incorrecto se enorgullece. Y está hablando primeramente allí de los caldeos, porque ellos confiaban mucho en su poderío bélico, ¿no? Cómo arrasaban con los pueblos y los destruían, ¿verdad? Pero ellos en alguna medida como adoraban su potencia, o sea, confiaban en sí mismos.
Y eso traía orgullo en ellos, había orgullo en ellos. Pero eso también es para nosotros el principio bíblico, ¿no? Cuando el ser humano, cuando el creyente confía en sus capacidades, en sus méritos, en sus cosas, ¿verdad? Está ajeno a la gracia de Dios. Ha desviado el camino. Y esa enseñanza es la que vemos y la vemos en los escritos del apóstol Pablo especialmente. Así que, estimados hermanos, es muy interesante que en esta mañana nosotros podamos traer a nuestra mente este verso tan importante en la Escritura y que está allí explicado en los escritos mayormente del apóstol Pablo. El justo por la fe vivirá. Voy a leer el verso anterior por si me parece interesante, cuando Dios les declara esta visión al profeta. En el verso 2 dice: entonces el Señor me dijo, dice Habacuc, escribe mi respuesta con claridad en tabla, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Está en la versión NTV, ¿verdad? Escribe en tabla para que el que vaya y que corra pueda llevar este mensaje sin error. Y después viene entonces allí, dice que después viene este verso, ¿no? Del capítulo 4, o del capítulo 2, verso 4, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Este mensaje, el profeta, ¿cierto?, entiende que debe escribirlo en una tabla y llevarlo con prontitud para que muchos puedan escucharlo. Entonces él debía llevarlo e ir leyéndolo, entregándolo para que muchos puedan entender. Es el apóstol Pablo cuando habla de este evangelio, ¿no?, de esta buena noticia. Y aquí vamos a leer también lo que dice Romanos en el capítulo 1. Lo voy a leer en esta versión también. Romanos capítulo 1, el verso 17. Dice: esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin, por medio de la fe. Como dice la Escritura, es por medio de la fe que el justo tiene vida, dice esta versión. Entonces aquí el apóstol Pablo, él cómo se esmera en transmitir este evangelio, esta buena noticia a los hombres, ¿no? Primeramente iba allí a los judíos, ¿no?, a los hebreos, mostrándole este mensaje, y algunos creyeron y muchos también le rechazaron, ¿verdad? Pero esta buena noticia, cómo Dios hace justo entonces al que cree. Por medio de la fe se obtiene la justicia. Esa justicia que Dios logró para nosotros en esa cruz, ¿no? Él lo hizo, no nosotros, ¿no? Dice la Biblia que lo hizo por la obediencia. En Romanos 5:19, vamos a verlo también aquí, Romanos 5:19, y dice así: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Adán, cierto que desobedeció a Dios, y en Adán todos pasaron a ser pecadores, toda esta humanidad en Adán. Pero dice después, porque Adán desobedeció, pero hubo alguien que vino y obedeció. Y por ese que obedeció, muchos entonces también serán declarados justos. Gloria al Señor. Muchos, por la fe en Cristo Jesús, son declarados justos. Él consiguió para nosotros la justificación, la santificación con su sacrificio. Él lo hizo. Ese es el regalo de Dios en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia que hay que llevarla a todo aquel que quiere escucharla. Esa es la misión de la iglesia. Por eso está la iglesia vigente en esta tierra, para ese fin, para ese propósito. Y esa debe ser, cierto, la razón de nuestro existir y también nuestro esfuerzo, la oración. Todo lo que se hace en la iglesia debe tener ese fin. No estamos aquí para otro fin.
sino la iglesia está para ese fin, para comunicar esta buena noticia, esta buena noticia. El libro de Gálatas también hace referencia también a esta gran verdad, que no a través de la ley se alcanza la justificación, sino a través de la fe de Jesucristo. Porque si no, en vano vino Jesús. Porque a través de la ley sí podemos alcanzar salvación, pero aquí la Escritura declara a todos bajo pecado. Entonces nadie puede ser salvo a través de la ley. Algunos dicen la fe en Jesucristo, ¿cierto? Y la obediencia a la ley. Esa es una contradicción, porque la ley vino a ser un ayo, ¿verdad? Algo que nos llevó a ir a Cristo por la fe. Porque si la ley fuese sido suficiente, ¿para qué viene Cristo? Por eso que este tema, que es profundo y a muchos les cuesta entender, ¿verdad? Solamente Dios puede revelarnos a nosotros. Y como allí Martín Lutero pudo decir, el justo por la fe vivirá. Y enfrenta, ¿cierto?, a todo ese poder religioso y clava las 90 tesis allí en el templo. Es porque él ya había logrado entender, este monje, lo importante era la respuesta a su necesidad espiritual, que el justo solamente tiene vida por la fe en Jesucristo. Estimados, en esta mañana, si esto pudiera quedar en nosotros, sería más que suficiente el mensaje, ¿verdad? Por eso que este mensaje le costó la vida a Jesucristo, ¿verdad? Él entregó como cordero sin mancha, ¿verdad?, el perfecto Hijo de Dios. Por eso que nadie puede encontrar falta en Jesús. Y cuidado, porque hay personas, y hay películas, hay reportajes que ponen en duda la perfección, la santidad de Jesús. Y nosotros como hijos de Dios te levantamos la bandera en alto. Jesús, el justo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el sin mácula. Él fue el que se ofreció un sacrificio a Dios perfecto, un sacrificio que Dios aceptó porque fue levantado de entre los muertos, victorioso, y está a la diestra de Dios y volvió a tener su gloria que había dejado para venir a esta tierra. Maravilloso amor de Dios en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Por eso que en este tiempo nosotros tenemos que dar evidencia de este mensaje que hemos recibido, ¿verdad? Hay una parábola, ¿verdad? Dice que la palabra cae en buena tierra y en buena tierra puede dar frutos abundantes. Cuando este mensaje, cuando esta palabra es entendida, ¿verdad?, trae frutos en nosotros, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de que el fruto es perseverar en la fe, perseverar en la fe. Nuestra vida debe ser una vida en la fe, en la palabra de Dios, en la confianza de que somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Por eso, estimados hermanos, esta fe nos lleva a acción, como dice el libro de Santiago, que la fe sin acción es muerta. Por eso debemos tener evidencia de que realmente hemos entendido el mensaje de Dios, que lo hemos recibido y damos fruto de perseverancia, de amor, de testimonio, de sufrimiento. El apóstol Pablo decía, es una bendición poder sufrir por la causa de Cristo. Y cuando entendemos el mensaje, podemos llevar cargas sobre nuestros hombros, ¿verdad? Podemos llevar carga, podemos enfrentar las pruebas, las dificultades con la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así como Habacuc termina el libro diciendo, tú me haces andar como siervo, ¿cierto?, sobre, ¿cierto?, las adversidades de la vida. Me pones en alto. Es que la fe te hace sobreponerse sobre las circunstancias de la vida. Hermanos, estamos llamados en este tiempo a dar testimonio con nuestra vida de que Cristo está en nosotros, como el apóstol Pablo podía decir con tanta convicción, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, por la fe en Cristo Jesús. Él nos bendiga en esta mañana, nos anime el Señor a serle fiel en este tiempo, a poder estar convencido que el justo, el creyente,
vive por la fe en su Señor. Gracias, Padre, por esta reflexión en esta mañana. Mucho más podríamos decir porque es el mensaje más profundo, el mensaje más glorioso que encontramos en tu palabra, que toda persona debe oír. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Este Evangelio nos debe mover, este Evangelio nos debe hacer disfrutar de tu compañía, de acercarnos a ti, porque más cerca estemos en ti, honraremos tu nombre y nuestra fe permanecerá firme, porque aferrados a ti, solamente aferrados a ti, podemos honrarte, podemos perseverar, podemos serte fieles. Bendice a la iglesia que está en sus casas en esta mañana y que en esta tarde, con la ayuda tuya, podamos congregarnos en el templo ahora, en un culto presencial para adorar y bendecir tu nombre. Padre, a ti honra y gloria y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén. Todos invitados, nuestros hermanos, a hacer un esfuerzo. El día está a lo mejor un poquito helado, ha llovido durante la semana, gracias a Dios por la lluvia, pero vamos a tratar de tener aquí bien calefaccionado, pero como con todas las normas sanitarias, como corresponde, pero podamos, cierto, aunque sea con mascarilla, cantar y alabar a nuestro Dios. Él te bendiga.